Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de poder, colocamos, Señor, nuestras vidas en esta hora delante de tu presencia. Colocamos nuestros corazones delante de tu presencia, Señor. Aún colocamos los medios tecnológicos también delante de tu presencia, para que tú seas guiándonos, seas dirigiéndonos, seas tomando todo dominio, todo control. Señor, que nuestros corazones puedan ser buena tierra para tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos ha ido muy bien en este tiempo en lo que tenemos también en contacto. Perfecto. Bueno, vamos a ir a las escrituras, vamos a ir a la palabra del Señor. Y ahí donde usted se encuentra, si tiene la Biblia, pues puede abrirla. Si no, vamos a proyectarle. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, según la versión Reina Valera. Y dice la escritura, dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hablábamos acerca de la Semana Santa y recordábamos lo que había sucedido con el Señor Jesús en ese tiempo, el tiempo que tuvo de compartir con sus discípulos en la Cena del Señor, el tiempo fuerte que tuvo también allá en el Monte de los Olivos, la presión que tuvo pues cuando los romanos y bueno, todos los líderes religiosos hicieron la aprehensión del Señor, los momentos difíciles que él pasó, el castigo al que fue sometido, su muerte, y también hablamos acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y bueno, viene ahí la pregunta. La escritura, conforme lo que nosotros veíamos y analizábamos, pues dice que el Señor Jesús resucitó ya ahora en un cuerpo glorioso, y dice que Él ascendió a los cielos. El Señor Jesús, esa presencia física, corpórea, ascendió. ¿Y ahora qué? Él se fue, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa ahora con nosotros? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué sucedió? Pues precisamente el Señor Jesús ascendió. Y bueno, para saber qué es lo que nosotros debemos hacer aquí en la tierra, cuál es la labor, qué es lo que nos espera, pues debemos enfocarnos en lo que Él dijo a sus discípulos antes de ascender. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Y precisamente lo que veíamos ahorita en Mateo 28, sobre todo después del versículo 18, en Mateo 28, 18, cuando dice que y Jesús se acercó, ya que estamos hablando del Señor Jesús cuando ha resucitado, Él se le acerca a sus discípulos, no solamente a los 11 discípulos también, sino a todos aquellos a los cuales se les apareció en ese tiempo, después de la resurrección, y en este caso, pues a sus discípulos, se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, todo tipo de autoridad, todo tipo de poder, todo tipo de dominio les da al Señor Jesús en el cielo y en la tierra. Y luego en el versículo 19, Mateo 28, 19, el Señor Jesús les dice: por tanto, y aquí esta instrucción, id, manténgase en movimiento, no se queden quietos. El cristianismo no es algo que sea pasivo, no es algún estilo de vida donde usted simplemente va a la iglesia los domingos y recibe domingo tras domingo. Nosotros vemos cuando el Señor Jesús les dice, por tanto, id, es que el cristianismo es una relación con Dios, pero a la vez genera un movimiento, genera una acción. No es algo estático donde usted se mete como un monje en un lugar a desaparecerse de la sociedad. Y aquí el Señor Jesús dice, por tanto, id. No podemos nosotros tampoco esperar que las personas vengan a nosotros. De alguna manera tenemos que movernos, de alguna manera tenemos que mirar cómo
Así como los pescadores echan la red y los pescadores no esperan que los pescados vengan a las redes, así nosotros tenemos que tener una vida activa. Y el Señor Jesús, si usted se considera un discípulo de Cristo, si usted se considera un seguidor del Señor Jesús, si usted se considera cristiano, mire que Mateo 28:19 le da una orden y dice, por tanto, id. Lo que usted está recibiendo, lo que usted está aprendiendo, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente la meta del Señor Jesús era que aquellos 11, bueno, eran 12 discípulos, usted ya sabe que Judas se ahorcó, que después esos discípulos que quedaron, ya solamente el evangelio, las buenas noticias, la relación con Dios se quedara con ellos. El Señor Jesús dijo, no, esa bendición que ustedes tienen, ustedes no la pueden retener, no pueden quedarse ustedes con esa bendición, ustedes tienen que compartirla. Por eso después dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que tú aprendes todos los domingos? ¿Qué es lo que tú aprendes y aún profundizas cuando decides dar un paso más y ya no solamente ser un asistente dominical, sino profundizar en lo que el Señor Jesús habló? Y eso es lo que él está hablando aquí en Mateo 28:19. Dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lógicamente, para que tú guardes algo, tú debes ser enseñado. Debes buscar a alguien que te lo enseñe. Entonces vemos cómo el Señor Jesús tiene unos discípulos y viene una especie de secuencia en la cual los discípulos hacen discípulos y esos discípulos hacen discípulos y hacen discípulos. Si tú dices que tú eres cristiano, vas todos los domingos a una congregación o te conectas todos los domingos, pero simplemente solo aprendes y aprendes y aprendes, lo que estás haciendo es memorizar o lo que estás haciendo es escuchar simplemente. Pero de ahí tú tienes que mirar de qué manera los transmites. Colombia en este caso tiene más de 40 millones de habitantes. Hay muchas personas a las cuales tú les puedes compartir. Ahora, no te estoy diciendo que te recorras todo el país a esas 40 millones de personas. Puedes comenzar por las personas más próximas a ti. Si tú eres un padre o una madre de familia, los más próximos son tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos. Si tú eres una persona que no es casada, que no tiene hijos, algún compañero de trabajo, algún vecino, alguien que en algún momento tiene una situación difícil, ahí tú le puedes hablar acerca del Señor. Y dice la palabra precisamente ir y hacer discípulos. Bueno, miremos qué es lo que quiere decir esa parte de discípulo. La palabra discípulo, según el diccionario en el cual nosotros consultamos, dice que es una persona que aprende una doctrina. Dice que es una persona que aprende una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Y déjame decirte que la vida cristiana, y si tú te consideras cristiano, la vida cristiana no es de llaneros solitarios. La vida cristiana no es de, no, es que esto Dios y yo. ¿Y cuántas personas no conoce uno que dice, no, yo sí llego, voy a la iglesia, pero ay, no, eso que me enseñen, que yo tenga que leer la Biblia, que yo tenga que tener un tiempo para hablar con Dios? Ay, no, 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 no. Hay gente que dice, eso conmigo no va. Eso Dios me conoce, me entiende, Él sabe cómo soy yo y pues que se aguante así como soy yo y si me va a recibir en el cielo así. Pero, ay, eso de que la fe, de que orar, de que no, no, no. Yo voy a la iglesia y bueno, que Dios me entregue bienes, fama, dinero, éxito y todo eso, pero ay, eso que ponerse uno a leer la Biblia, eso que ponerse uno que otra persona le enseñe, y hay gente que es tan orgullosa que ellos dicen, no, yo no necesito de nadie, yo solo. Pero cuando nosotros vemos que con el Señor Jesús y el modelo de iglesia, el modelo de enseñanza que él plantea, no es que tú estés por allá solo. El Señor Jesús habla de que tú debes ser enseñado por alguien. Y hay personas, mire, que pagan para ir a una universidad y pagan millones y someten su voluntad a la voluntad de un maestro y ellos creen todo lo que el profesor le dice. Pero ¿por qué cuando se trata de las cosas de Dios? Ay, no, 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 no.
el Espíritu Santo me enseña a mí directamente y ya. Y esto que yo le comento es cierto. Yo he conocido personas, mire, usadas por Dios, personas que oraban por los enfermos y se sanaban. Pero cuando ya la iglesia convocaba y decía, bueno, vamos a tener una jornada de discipulado, y esto es caso de la vida real. Conocí el caso de un hogar, de una familia. Ay, no, 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 no. Eso que ir allá a uno que a que le enseñe, decía, no, a mí Dios me enseña directamente. Y esta persona se confiaba de que Dios lo usaba porque él oraba por las personas y las personas se sanaban. Entonces él decía, ay, no, 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 Dios me usa así, yo no tengo necesidad de ningún discipulado. Y tiempo después vino una prueba muy fuerte sobre esta familia. Esta persona, al no recibir un discipulado, pensó que todo solamente se solucionaba de una sola manera, de una sola forma, que porque Dios lo usaba de pronto en sanidades, o predicando así el evangelio de lo poco que él conocía. Y vino una prueba muy tremenda que sacudió y cimbroneó a esta familia. Y esta persona, de lo último que supimos, estaba afectado tremendamente por esta prueba que había llegado sobre su casa. Pero usted y yo sabemos que la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando yo no tengo el contacto con la palabra, mi fe comienza a menguar. Usted sí puede llegar y escucharme a mí, y yo estoy de hecho compartiéndole la Biblia, compartiéndole la palabra de Dios. Yo aquí no estoy dándole otra charla de otros temas. Todo usted mira y aquí le proyectamos, le mostramos los versículos bíblicos, pero usted mismo tiene que ir también y beber directamente de las escrituras, aún más para comprobar si lo que yo le estoy diciendo es cierto o no es cierto. Pero algo va a pasar, y es que cuando usted tiene contacto con la Biblia, con las escrituras, su fe va a comenzar a aumentar también. Encontramos también que dice Marcos, capítulo 16, del versículo 14 al 20, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vemos que el Señor da unas instrucciones, el Señor es recibido arriba en el cielo, y luego en el versículo 20 dice la Escritura que ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Vea que los discípulos escuchan la instrucción del Señor, el Señor los deja, va, dice la Escritura, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él intercede por nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Los discípulos no se quedan, bueno, bien, ya somos bendecidos, ya somos salvos. Bueno, qué bien. No, dice que ellos nuevamente tienen una acción. Y habla de que el Señor Jesús les dice que prediquen el evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? La palabra evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir el evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio? Bueno, miremos allí en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a estar leyendo desde lo que es el versículo 1, para saber acerca del evangelio. Dice la Escritura, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ya usted sabe que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire, el evangelio, usted tiene que recibirlo, o sea, tiene que llegarle, alguien tiene que enseñárselo. Así usted tenga alguna experiencia con Dios, alguna visión con Dios, pero el evangelio tiene que ser recibido, tiene que ser enseñado. Y lógicamente, usted recibe el evangelio de alguien que ha recibido el evangelio. ¿Qué más dice el versículo 2? Bueno, dice también ahí el versículo 1, el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis, perseveráis. Esa palabra, la vida cristiana es algo continuo, constante, y tú te vas a encontrar con tentaciones, con filosofías y con ideas que van a tratar de robar aquello en lo cual tú has creído. Por eso se habla de la perseverancia. Y luego dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por eso nuevamente el evangelio no es de alguien que va a una iglesia un mes o un año y luego se aparta. Nuevamente la escritura habla de aquellos que perseveran, de aquellos que retienen la palabra, de aquellos que escudriñan la palabra y que perseveran. No es simplemente decir yo soy cristiano. Ah, bueno, usted es cristiano. Vamos a ver si usted está poniendo en práctica lo que Jesucristo enseñó. Entonces dice el versículo 3, porque primeramente, primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vea lo que habla acerca del Evangelio. Para que usted lo analice si llegan otras personas predicándole un evangelio diferente. Nuevamente dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mira, a ti los pecados no te los quita que tú andes cumpliendo penitencias, que tú andes pagando dinero para que Dios te quite los pecados, o que tú te metas a hacer una serie de acciones buscando que tus pecados sean borrados. Dice que Cristo murió por tus pecados. Por eso acuérdate cuando habla la escritura que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mucha gente y muchas creencias quieren que sus pecados sean quitados recurriendo a una cantidad de hechos y acciones que están fuera de Jesucristo. Y aquí el Evangelio es muy claro. Cristo es el que murió por mis pecados. Por mis pecados no murió mi papá, mi mamá, no murió el pastor, no murió algún otro sacerdote, no murió alguna otra persona, no. Ellos no han muerto por mis pecados. Quien murió por mis pecados es Jesucristo. Y luego dice el versículo 4, y que fue sepultado. ¿Y por qué fue el Señor sepultado? Acuérdate que a él lo mataron. O sea, él era 100% Dios, pero 100% hombre. A él lo mataron. El Señor Jesús experimentó la muerte, pero no se quedó ahí. Dice que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice el versículo 5, y apareció a Cefas, que es el mismo nombre de Pedro, el apóstol Pedro. Y después a los 12. Acuérdate que Judas murió y luego Matías lo reemplazó. Versículo 6, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice él, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Acuérdate que el apóstol Pablo, aunque él creía en Dios, él no aceptaba que la gente siguiera a Jesucristo ni las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el apóstol Pablo persiguió a la iglesia y ayudó a que encarcelaran y mataran personas. Pero mira lo que dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y mira qué importante es esto. Ah, bueno, y dice el versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creídos. Pero cuando tú miras ahí el versículo 10, dice que el apóstol Pablo dice que él trabaja, pero ojo, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso acerca de la gracia, pues es una palabra que encierra varios significados que están relacionados con la idea de favor, de benevolencia, de agradecimiento. Entonces, no es que nosotros los cristianos nos ganemos la salvación haciendo obras, no. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Porque nos acercamos al Señor Jesucristo, porque le pedimos perdón al Señor Jesucristo, porque le pedimos que Él limpie nuestros pecados, que Él los borre,
y producto de un agradecimiento, de un favor, de algo que Dios pone en nosotros, es que después predicamos el evangelio y hacemos todo lo que usted pueda encontrar en una iglesia cristiana. Pero yo no le estoy predicando a usted para ganar la salvación. Ya yo, por el favor y la gracia del Señor Jesucristo, soy salvo. ¿Por qué? Porque le he pedido perdón por mis pecados. Y luego, además de eso, persisto y persevero en ese evangelio, ya no yendo a buscar el pecado, ya no yendo a hacer lo que hacía antes, sino que ahora la gracia y el favor de Dios trabajan en mi vida, la obra que Él ha comenzado en mí, Él la completa, y lo que yo hago ahora, esto que lo estoy haciendo, yo no lo estoy haciendo para decir, bueno, Señor, mira que yo estoy predicando el domingo, ahora tienes que darme la salvación, ni es por buenas obras que yo haga. Y tú dirás, pero ¿cómo así? ¿Las buenas obras luego no te dan la salvación? Pues mira, si fuera por buenas obras, los ateos hacen también buenas obras. Hay muchos ateos que ellos no violan y no roban y dan dinero y hacen buenas acciones. Pero cuando tú les hablas de Jesús, ellos no creen en Jesús. Tú le hablas de Dios y dices, ay, no, eso de Dios, eso es para las mentes débiles. Entonces hay muchos ateos que ellos hacen buenas obras y muchas otras personas alejadas de Cristo que hacen buenas obras. Pero cuando tú les hablas de Dios, ellos dicen, no, yo solamente creo en lo que veo. Yo no voy a someter mi voluntad a un Dios que no veo. Así que nosotros cuando hacemos las buenas obras las hacemos porque es la gracia de Dios en nuestras vidas, pero no porque queramos ir y comprar a Dios. Hay un dicho que dice, el que reza y peca, empata. Y hay gente que se confía en eso. Bueno, como yo esta semana dije 5 groserías, entonces voy a decir 5 Padre Nuestros para empatar. Aún más voy a decir 6 Padre Nuestros para que los Padre Nuestros les ganen a las groserías que yo dije. O no, yo me emborraché. O no, yo dije mentiras en esta semana. Entonces, como dije 3 mentiras, entonces cada mentira puede costar 1,000 pesos. Voy a ir a la iglesia y voy a ofrendar 3,000 pesos o $3. $1 por cada mentira. Aún más, voy a ofrendar $4 para alcanzar la salvación. Y no, mis hermanos, con dinero. El dinero no lo saca usted del infierno, pero hay gente que tiene esa creencia. No, venga, usted dé una ofrenda para que alguna persona que esté en el infierno, a través de esa ofrenda que usted da, salga del infierno, se salga de ahí. No, es por Jesucristo, no es por el dinero suyo ni mío. ¿Qué más dice la Escritura? Por lo menos cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 8. Por eso, ojo con quien usted escucha. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y mire, la gran mayoría de supuestos evangelios que están predicando niegan la deidad de Jesús o simplemente dicen, ah, sí, Jesús existió, pero él fue un buen hombre. Inclusive hay algunos que dicen, no, es que Jesús y el diablo tienen el mismo poder y fueron los dos creados y son como hermanitos, como primos, como unos hermanitos, sino que el diablo es el hermanito malo y Jesús es el bueno. Entonces le quitan toda la divinidad a Jesús, lo tratan de poner como al mismo nivel. Acuérdese lo que dijo Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero aún hay creencias e ideologías que quieren igualar a Jesús o ponerlo como un simple buen hombre. Alguien que hizo buenas obras, que fue una persona muy revolucionaria para su época, y hasta ahí lo dejan. Y dicen Jesús, sí, Jesús es un buen ejemplo de vida. Ojalá todos fueran como Jesús. Pero nuevamente, mira lo que dice la Escritura. El más allá de ser un buen hombre, habla de la resurrección y habla de que a través del nombre de Él hay el perdón de pecados. Y habla de la resurrección de Él y habla de unos mandatos que Él dio y así sucesivamente. Entonces, ahí tú tienes que mirar qué es lo que te están enseñando predicando. Si lo que a ti te hablan está de acuerdo con las Escrituras o está en contra de las Escrituras. Y para eso alguien te va a tener que enseñar las Escrituras y tú vas a tener aún tú mismo que leerlas y mirar. Oiga, no, pero ¿verdad? Oiga, a mí me habían enseñado que uno con unas ofrendas y unas oraciones saca a las personas del infierno, pero ya hoy
tú sabes cuál es el único nombre que tiene poder a través del cual podemos ser nosotros salvos. Y no es ni con dinero, ni tratando de hacer buenas obras por otras personas. La salvación es personal. Es personal. Aquí esto no depende de que otros estén pagando por ti. Claro, nosotros intercedemos para que el favor de Dios alcance a nuestros familiares, a nuestros amigos. Eso se llama intercesión, pero ¿para qué? Para que Dios pueda obrar en ellos, pero ellos tendrán que tomar la decisión de manera personal. Mira lo que dice Lucas 24, del 45 al 47. Entonces les abrió, Gabriela, si tú me lo puedes ayudar a leer, pues también Lucas 24, 45 al 47, son nomás 3 versículos. Ahí mi hija Gabriela me puede ayudar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. El evangelio que nosotros predicamos tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de pecados. No es solamente que tú hagas una oración por hacerla. Hay algo que se llama arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, un cambio de lo que hay en tu cabeza. Y cuando lo que hay en tu cabeza, si por ejemplo para ti mentir es bueno y mentir no es pecaminoso, cuando la Biblia te dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, ya tú sabes que la mentira le desagrada a Dios. Primero tiene que venir un cambio en tu mente, en tu corazón, para que de ahí en adelante ya tú sepas por qué hacer las cosas. Y el perdón de pecados a todas las naciones en el nombre del Señor Jesús. Dice Juan capítulo 20, versículo 26 al 31. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Tremendo este versículo, mira, Juan 20, 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Además, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis. La iglesia debe tener discipulado. Toda iglesia debe tener un discipulado. Así que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y además de tener un discipulado, debemos compartir con otros lo que hayamos aprendido. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, guíanos, dirígenos, Señor, llévanos, Padre Santo, Dios, a ser no solamente personas que memorizan la palabra, no solamente personas que escuchan y escuchan domingo tras domingo una enseñanza. Señor, fórmanos como discípulos. Fórmanos como discípulos, que primero aprendamos qué fue lo que tú hablaste, lo que tú dijiste, que luego lo pongamos en práctica, Señor. Y Señor, poniéndolo en práctica, tú nos des oportunidades para enseñarles a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a otras personas, Señor, de la gracia y el favor que hemos aprendido, teniendo el perdón de pecados a través de la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y que tú estás vivo, y que tú estarás con nosotros, y que tú no nos dejarás solos en esta labor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si tú estás buscando algún